7:20 de la mañana, se encuentra con nosotros Enrique Cornejo, ex candidato a la alcaldía, por supuesto, ex ministro, ex congresista también. No, ex congresista no. Trabajé 8 años en el Congreso, pero como asesor. Ya. Y, por supuesto, proyectado, según muchos sectores del APRA, como la carta hacia el futuro inmediato, ahora pues que el Partido Aprista está en recomposición y va a pasar por su propio periodo de elecciones internas en los próximos meses. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. ¿Cómo comentábamos fuera de cámaras, cómo observa desde el APRA? Siempre hay mucha experiencia con todos estos cubileteos, estas situaciones difíciles, a veces políticas polarizadas. ¿Cómo observa el juego de poder en los próximos meses? ¿Cómo observa la actitud, sobre todo, que es la pregunta, ¿no?, del millón o de los 73 congresistas que va a asumir el fujimorismo? Yo creo que pasadas las circunstancias normales de la calentura electoral y ya mirando gobernabilidad los próximos 5 años y también hipótesis políticas futuras, creo que todas las fuerzas políticas van a hacer su tarea. Fuerza Popular efectivamente tiene 73 congresistas, pero también tiene, supongo, expectativas de ser gobierno más adelante. Y por lo tanto tendrá que cuidar mucho que esa mayoría no se convierta en una circunstancia de abuso o de obstrucción, que se vería muy mal desde el punto de vista político más adelante. Y yo creo que con la experiencia que tienen y con las expectativas que también tienen, pronto eso se alineará, se me ocurre, en temas sustantivos de gobierno. Manteniendo obviamente su oposición y sustancialmente esa mayoría que también ha resultado del voto popular. En cuanto al Frente Amplio, creo que allí hay varios temas. En primer lugar, la reunión que ha tenido con el presidente electo me parece muy positiva, porque habían habido algunas declaraciones previas que salían un poco de tono, ¿no? Sí. El gobierno es el del presidente. Sí, como atribuyéndose casi, ¿no? Sí, no, eso es para otra circunstancia. Pero en la reunión que hubo sí me parece que estuvo a la altura de las circunstancias y sobre todo se generaron algunos temas, parece que en descentralización, en reforma del Estado, que pudieran también generar espacio de consenso con el Frente Amplio. Y yo creo que va a ser un primer año donde esas posibilidades se van a dar, ¿no? El primer año que debería ser aprovechado por el Ejecutivo, en todo caso, si es que se da este escenario, porque la gasolina de las reformas o de las grandes políticas, sobre todo, está en el primer año, y curiosamente, primer año y medio, ¿no? Lo escucho mucho en los que están siendo preguntados, pero yo soy de los que piensa, habiendo tenido experiencia también de trabajar en el Congreso, que con 6 fuerzas parlamentarias es más fácil trabajar que con 10. Claro. ¿No? Y en consecuencia se pueden lograr en 3 o 4 puntos, no muchos tampoco, consensos rápidos para sacar normas que apoyen al Ejecutivo y que sean leyes desde el Congreso que también den gobernabilidad. Se habla además de consensos móviles, no solamente por el lado de bancadas, sino muchas veces, claro, se sabe, por ejemplo, que el Frente Amplio es una bancada más pequeña, va más o menos, el APRA va a tener 5 congresistas, seguramente van a operar de manera muy compacta. Como decía y Luis Alberto organizada. Sánchez de bisagra. Así es, ¿no? Pero en el caso de los fujimoristas resulta que hay un montón que no son fujimoristas. Que son invitados, ¿no? Y que provienen de las regiones. Entonces Martín Vizcarra estaba hablando mucho de esta posibilidad de abrir la cancha por el lado de negociaciones regionales, que no necesariamente quiere decir que le pinchen la llanta a la bancada como un ente político, ¿no? Pero ¿puede darse este espacio de negociación o es difícil, es ya un poco más complejo, requeriría de otras habilidades? Yo lo veo más difícil. En el fujimorismo, en el APRA por supuesto también, las cifras demuestran que los parlamentarios que ingresan son los que terminan. Y yo no creo que por mucho invitados que sean algunos de ellos, pues vayan a estar en condición de independiente dentro de la lista, ¿no? El fujimorismo tiene en ese sentido una experiencia parlamentaria y como partido que creo que va a hacer prevalecer. No me parece que eso pueda ser una estrategia interesante. Ahora, si vamos temáticamente... Porque la verdad que ellos han mantenido una coherencia en sus bancadas, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Lo han mantenido, ¿no? Y creo que eso es bueno, que todos debieran mantenerla, porque, entre otras cosas, eso hace que se respete el voto también. Claro. Porque de repente vemos ahí a congresistas que salieron con una votación y terminan por su propia iniciativa yendo a otra bancada o a otra posición completamente diferente, y creo que eso es un poco traicionar el voto del ciudadano, ¿no? Pero volviendo a los temas de gobernabilidad, yo creo que descentralización, reforma de Estado pueden ser temas interesantes. Por ejemplo, ¿qué habría de dificultad
para legislar sobre temas de mancomunidad de municipios o de fortalecer macrorregiones, que son temas esenciales para darle viabilidad económica a los temas de descentralización. ¿Qué dificultad habría para ponerse de acuerdo rápidamente en cómo lograr que el canon permita también buenos proyectos que le den calidad a las obras que se hacen dentro del territorio nacional? Yo creo que hay temas que pueden ser fácilmente coincidentes. Y por supuesto hay otros que me imagino van a ser muy difíciles. Exacto. Por ejemplo, temas como Conga o Tía María, me imagino que son temas que sí van a requerir un mayor tratamiento. Una reforma tributaria como la de Kuczynski, si bien se dice que Kuczynski y Fuerza Popular compartían pues en buena medida un modelo económico, hay diferencias marcadas. Una reforma tributaria como la que está proponiendo Kuczynski, que ha sido criticada por los representantes de Fuerza Popular en su momento, ¿es posible implementarla o mejor se van olvidando? ¿O puede darse el escenario de, miren, permítame como ejecutivo que yo asuma las consecuencias de implantar una reforma como esta y denme pues las facultades legislativas del caso? Era uno de los puntos más fuertes de la propuesta económica de Kuczynski, ¿no? Pero el propio Torne ya se encargó de dar la respuesta. Ha dicho, y Vizcarra lo ha acompañado, ¿no? Vamos a hacerlo de manera gradual en función de las circunstancias. Es la mejor forma de... Claro, ¿cómo leo eso? Claro, ¿cómo leo eso? Bueno, hay un déficit que ya es cercano al 3%. Exacto. Y eso no es broma. Y la posibilidad de recurrir al Fondo de Estabilización Fiscal tampoco es una carta blanca. Nosotros estamos, y eso todos lo sabemos, supeditados a una evaluación internacional, somos grado de inversión, y de eso depende mucho la marcha económica y las inversiones. En consecuencia hay que ser muy responsable, y yo estoy seguro que lo van a hacer el futuro gobierno, pero eso da muchas, limitaciones al manejo de la caja, por lo menos en el primer año. De manera que yo no creo que la disminución de impuestos venga de arranque. Eso tal vez venga más adelante, pero sí creo que tanto la bancada fujimorista... El gobierno actual bajó renta en la segunda mitad de su mandato, así que se podría hacer más adelante. Se podría hacer más adelante, y ese tema en particular requiere evaluación, porque no sé si habrá tenido los efectos que se pensaba tuviera, ¿no? Aquí Segura lo defiende, sus críticos claro, no. Aunque aquí estamos hablando del IGB, que cada punto son 3.000 millones de soles. Es mucho dinero, ¿no? Y como en el primer año, me imagino que hay que cumplir algunas promesas, todas las promesas son gastos, en la mayoría de los casos. Ahora, Kuczynski parece tener una voluntad importante de jugar un poco más con la deuda. ¿Qué opina usted de eso? Y bueno, él sabe levantar dinero afuera y sabe perfectamente, ¿no?, cuáles son las condiciones del crédito, y para él, ¿no?, según él dice, hay plata, ¿no?, para recoger afuera. ¿Cuánto puede jugar el Perú? Hay un cierto margen. Una de las fortalezas de la economía peruana es haber mantenido a lo largo de varios gobiernos un manejo de pasivos externos bastante responsable, una disminución de la deuda como porcentaje del PBI. Eso tampoco hay que abusar de esa situación, pero es cierto que se tiene un margen como para jugar, y además se tiene otro margen, que es el margen de las obras ya contratadas que andan por ahí en arbitrajes, procesos lentos de ejecución. Se quiere destrabar, se supone. Eso con pura gestión podría generar un impacto inicial bastante importante en crecimiento y en empleo. Estoy hablando de por lo menos unos 15.000 a 20.000 millones de dólares en obras de infraestructura. Ahora, usted estuvo en carteras relacionadas precisamente con esta actividad. ¿Es fácil destrabar? ¿Es tan fácil? Porque claro, uno se habla como destrabar y casi que parece que vas a traer el aparato del water como si fuera tan fácil. Se requieren tres cosas. En primer lugar, voluntad política para hacerlo. Clarísima voluntad política. Respaldo. En segundo lugar, se requiere seguimiento diario. Esto significa que el ministro, lamentablemente, tiene que ensuciarse los zapatos y estar todo el día tomando decisiones sobre temas concretos que hacen la diferencia. Una interferencia que aparece, un tubo de agua que no estaba en el plano, una circunstancia de no expropiación de un terreno que requiere una negociación, una circunstancia de, adelanto de obras para lograr que el impacto sea mucho más importante. Son temas que si los dejamos a la burocracia, se pasan los meses y se pasan los años. Así ha pasado con algunas obras importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el aeropuerto Jorge Chávez o en la carretera al sur, que ya debería estar terminada. Eso requiere mucho seguimiento. Y lo tercero es buen equipo, ¿no? Yo creo que todos los ministros tienen que rodearse de gente que tenga capacidad técnica, experiencia
y que tenga, digamos, la posibilidad de tomar decisiones en campo que sean rápidas y eficaces. El APRA claramente tomó un papel opositor frontal en el último gobierno. Por supuesto, Alan García pues responde que de alguna forma lo obligaron a tomar ese papel o asumir ese papel, pero esas evaluaciones aparte, el hecho es que parece ser que el partido aprista, que está pasando pues por su propio proceso, ¿no?, de purga probablemente interno, de reflexión interna, de reflexión, vamos a decirlo, de digestión también no está con ánimos pues con un ánimo muy confrontacional, y usted mencionaba la palabra bisagra. Hemos tenido aquí a Jorge del Castillo, a Javier Velázquez, gente que me parece pensado de manera distinta en la campaña, pero que coinciden, ¿no?, en decir podemos ser una agrupación bisagra. Por supuesto, pues 5 congresistas no es un peso específico muy grande, pero se sabe que la experiencia parlamentaria aprista siempre marca una diferencia. ¿Podría ir más allá? ¿El APRA podría tener integrantes, por ejemplo, en el gabinete, apristas o apristones? Se ha hablado de José Lo García Belaúnde, que fue pues el canciller durante todo el periodo de Alan García, ¿no?, que por supuesto es un diplomático de carrera, pero bueno, es identificado y se dice que Kuczynski no tendría problema. ¿Podría haber casos Puede haberlo, ¿no? No sé si institucionalmente eso está decidido, porque no estoy en la dirigencia en este momento, pero puede haberlo, y en el caso particular que has mencionado, José es un extraordinario diplomático, y evidentemente sería un lujo que, como otros mencionados, que pudieran estar. Pero volviendo al Parlamento, yo creo que los 5 congresistas, con la experiencia que tienen, van a ser muy importantes para darle gobernabilidad a ese Parlamento y para generar puentes que, sin descuidar la tarea fiscalizadora que siempre tiene que estar presente en bancadas de oposición, pero que sea constructiva en el sentido de generar espacios de consenso. Yo quiero recordar que cuando el presidente Toledo llegó y era el presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, lo primero que ocurrió cuando el gabinete llegó al Congreso fue pedir facultades extraordinarias. Y fue precisamente Jorge del Castillo quien tomó la palabra y dijo, bueno, el pueblo ha votado y el gobierno está expresado en este gabinete. ¿Por qué no hacemos una demostración conjunta de que podemos dar una respuesta a ese voto popular? Los proyectos que han traído para ser, presentados como facultades, los podemos aprobar esta noche, si nos ponemos de acuerdo. Y de los 5 o 6 proyectos se aprobaron 4. Y de hecho, claro, el gabinete de Dañino fue muy efectivo. Entonces, tarea, ¿no? Hay formas democráticas que, sin perder los espacios, el Congreso y el Ejecutivo, pueden dar señales de madurez y de gobernabilidad. Claro, porque usted decía que esperaba que, pasada la calentura, ¿no?, el fujimorismo, asentara. No está pasando la calentura. O sea, Marta Chávez está hablando casi de fraude, ¿no? El congresista Reategui también, que les han robado la elección, en fin. Efectivamente, ¿no? Pasará todavía un tiempo, pero así como la oposición recalcitrante es mal vista, sobre todo cuando alguien controla un poder del Estado, el cogobierno también lo es, ¿no? Y claro, en el fujimorismo lo que se ha dado en los últimos años, si bien han tenido bancadas que son en realidad la mitad de lo que van a hacer ahora, lo que se ha visto es de repente un discurso confrontacional en muchos aspectos, pero una votación parlamentaria, digamos, ortodoxa, de alguna manera conservadora, no confrontacional frente al Ejecutivo. Se ha hablado incluso de la posibilidad que el Ejecutivo presida el Parlamento. Eso también sería difícil, ¿no? O sea, sí, no lo veo tan realista, ¿no? Incluso no lo veo tan conveniente para el Van a tener que sentarse a conversar. Sí, mejor. el mandato del pueblo es: siéntese, converse, pónganse de acuerdo, sean maduros. Eso es un poco el mandato, ¿no? No le han dado el total control a ninguno. Y creo que en la democracia ese es un ejercicio que hay que hacer todos los días, ¿no? ¿Cuáles deberían ser? Usted ha hablado de la marcha económica, del margen que va a tener Kuczynski en términos de deuda, el poco margen que tendría pues por el lado fiscal, que hay que tener cuidado con los años que se vienen seguramente. ¿Cuáles deberían ser las demás prioridades en un gobierno que ingresa y que los famosos 100 primeros días debería marcar? Sabemos que seguridad ciudadana, ¿no? Ese es un tema fundamental. ¿no? De allí hay un rol ejecutivo de medidas que tendrán que ver con acciones concretas vinculadas a la Policía Nacional, ejecutivas vinculadas Exacto, porque ¿no? Ayer leía una columna de Lourdes Flores interesante donde ella proponía de alguna manera una agenda de trabajo, ¿no?
Y claro, como ella lo observa también, el margen que tiene el Ejecutivo es muy grande, sin necesariamente tener que entrar en la... O sea, hay temas que pueden verse desde el día siguiente, desde el Ministerio del Interior y desde el propio Presidente de la República, que fue un error del presidente Humala, que lo anunció en su primer discurso: yo voy a conducir este tema, y al final no estuvo, ¿no? Y yo creo que Kuczynski tiene que honrar su palabra. Él ha dicho que va a estar en este tema y en otros claves también transversales, y yo creo que eso podría dar una primera señal. Un Consejo de Seguridad Ciudadana transmitido por televisión, dirigido por el Presidente de la República, podría ser una señal del Ejecutivo. Son señales políticas muy importantes, que calan, ¿no? Y donde vaya pues todos los titulares, porque el Consejo ha estado funcionando de una manera media rara, ¿no? Van van representantes de todos los involucrados, pero segundos o terceros niveles, ¿no? Y el problema es tal que merece que sea una prioridad. Y desde allí pueden haber temas concretos en la Policía Nacional que mejoren la inteligencia, que mejoren la acción operativa, que rápidamente coordinen con los municipios. Y en el lado legislativo pueden haber medidas muy importantes y rápidas vinculadas al Código Penal para la reincidencia, por ejemplo, ¿no? El tema que más fastidia a la gente es la reincidencia del robo menor, ¿no? Exacto. La cartera, el celular, y esta gente pues por... Se agarran al ladronzuelo y de inmediato... Y lo suelta por menor cuantía, en fin. Entonces hay que legislar de manera tal que eso no ocurra, ¿no? Y que la gente considere que si hay un delito se va a castigar. Ahora, es muy importante, Enrique, cuando uno ve los distintos gobiernos, ¿no?, de los últimos años, el tono que el Ejecutivo le imprime en términos también que no te impongan la agenda, ¿no? O sea, Toledo, por ejemplo, Toledo perdió la capacidad de imponer su agenda rápidamente. García la aguantó mucho más, tenía más recursos retóricos, por supuesto, más recursos políticos, y Humala, claro, también le fue más o menos, ¿no?, al principio, y de ahí también perdió esa capacidad. Kuczynski tiene, yo creo, muchos puntos a favor, es un hombre pues con muchísima experiencia, pero tiene el talante del jefe del Ejecutivo, digamos, para navegar, ¿cree usted, en las picadas aguas del mar político peruano? Yo creo que tiene mucha capacidad para eso. Yo creo que como candidato no ha sido tan bueno como puede ser como presidente. Tiene la experiencia y tiene el talante, lo hemos visto con el anuncio de su presidente del Consejo de Ministros, ¿verdad? El gordito independiente. Sí, de poner temas que son temas importantes, pero con una característica incluso hasta jocosa que puede... y reacciona ante la presión de los reporteros. O sea, el tipo está saliendo todos los días a declarar, ¿no? Y esto del premier fue a la quinta o a la sexta que le decían, pero ¿cuáles son las características? Ya, mira, ¿no?, más o menos. Entonces torea también, que es algo importante, ¿no? Y tiene para los que lo conocen, es decir, de quienes lo ven de cerca, tiene la característica de afrontar situaciones difíciles con mucha tranquilidad. Eso es muy bueno para un conductor. El problema que Kuczynski va a tener que manejar es, curiosamente, su entorno inmediato. Exacto. ¿No? Porque no parece formar parte de un entorno muy institucionalizado. Parecen más individualidades, que las hay, y con, digamos, muy buenas experiencias y perspectivas, ¿no? Ha juntado individualmente a gente que creo que va a responder muy bien, pero ¿cuánto será ese colectivo, un colectivo que responda institucionalmente? Claro, porque hay un grupo que es un poco el que vamos a decir de Gino Costa, que es el de Seguridad Ciudadana, que en este equipo también estaba Fernando Rospigliosi, que se alejó más o menos en un momento de la campaña, y estos especialistas. Hay individualidades que usted dice, como la propia Mercedes Arauz, Martín Vizcarra, en fin, ¿no? Carlos Bruz, Cheput, ¿no? Pero claro, ellos son más o menos, actúan solos, ¿no? Y yo creo que hay otro grupo al cual de repente no se le presta tanta atención, pero es el grupo más o menos orgánico, que es el de Gilbert Violeta. O sea, Gilbert Violeta arma el partido, y ahora él está en problemas. Está en problemas por el tema Orellana. Hay quienes ironizan, Keiko Fujimori se equivocó al irse contra Vizcarra, ¿no? Probablemente tuvo que irse contra Violeta, políticamente hablando, ya que sus vulnerabilidades eran más grandes, pero él al mismo tiempo, todo implica, bueno, está el señor Eresi también, ¿no? O sea, dentro del grupo orgánico de Peruanos por el Cambio, y todo implica que él tampoco va a ceder posiciones de poder. Entonces también, no sé si llamarlo una pugna hacia adentro, pero debe ahorita haber un acomodo donde cada uno quiere pisar fuerte y quiere tener una cuota, y en esta falta de organicidad
puede ser un Allí riesgo. es donde el liderazgo de PPK se va a poner a prueba, pienso yo, más que en relación a los frentes externos, donde él claramente se maneja mejor, ¿no? Y tiene experiencia, ha sido presidente del Consejo de Ministros, en fin, yo no veo por ahí el problema. Yo veo cómo articula su equipo, cómo lo mantiene sólido, cómo maneja las diferencias internas que pueden haber para tener posiciones conjuntas rápidamente. Y yo creo que va a ser un gobierno que va a convocar a muchos independientes, es mi olfato, ¿no? Y ya el gabinete seguramente va a mostrar eso. Bueno, y eso está bien, claro, porque en este tiempo no hay que desperdiciar capacidades. Yo decía en otra entrevista que para que el Estado pueda ser conducido con generales, coroneles y comandantes se necesita 2.000 personas en todo el país. 2.000 personas. Y ningún partido los tiene. De manera que claramente para hacer un gobierno eficaz hay que recurrir a la gente talentosa y con experiencia, que el único requisito sea que no esté metido en ningún tema de corrupción o de poca transparencia, ¿no? Finalmente, ¿cómo va la casa? La casa, no digo a la casa, sino la casa interna, la situación doméstica en el APRA. No es ningún misterio que Enrique Cornejo es visto como un fuerte candidato pues a dirigir el partido. Se habla de ahí de probablemente pues la candidatura al municipio, más allá, ¿no? De repente relevar a Alan García, ¿no? En la tarea de ser candidato presidencial. Hay quienes dicen que Alan García no se va a retirar, como él dijo, y que incluso de alguna forma él quiere tener el control de este próximo Congreso. ¿Cómo está la situación en el APRA? A ver, ¿cómo está su papel? ¿Cómo ve su papel? Para empezar, tenemos ya unas fechas. El Congreso Nacional va a ser el 19, 20 y 21 de agosto. En este momento, en todo el partido, en todo el país, se están haciendo tareas que han sido encargadas por una comisión que está preparando este Congreso y se llaman las tareas temáticas. O sea, en todo el partido se están preparando documentos para el Congreso. Lo segundo que ocurrirá muy pronto es que se nombrarán delegados por voto popular de los compañeros en todo el país para que vayan al Congreso. Y esos delegados van a tener 3 misiones. La primera es hacer la autocrítica sobre la base de los documentos que se presenten, muy importante, será una autocrítica fraterna, pero autocrítica, porque hemos cometido errores. Claro, estamos hablando de un tema programático y a la vena. Sí, yo diría un isorbide interno, que va directamente a la corriente sanguínea. Segundo, como producto de esa autocrítica habrá que hacer unos planteamientos de reforma estatutaria, que también este Congreso tiene un mandato puede hacerlo. Y como tercero, consecuencia final, la elección de las nuevas autoridades. Y en realidad el Congreso es apenas el inicio de un proceso de modernización. Lo que tendrá que ocurrir después del Congreso es que el partido tendrá, desde mi punto de vista, que retomar algunos temas que probablemente, y esto es autocrítico porque yo he participado en los gobiernos, nos han alejado un poco de los sectores populares. Yo creo que en ese sentido, no obstante que hemos hecho una tarea fuerte por trabajar por la justicia social en varios frentes, ¿no? Creo que la percepción de la gente es que nos fuimos un poco hacia la derecha, ¿no? Yo creo que hay que retomar el tema del centro democrático izquierda, que esa ha sido siempre nuestra ubicación, y con temas que no impliquen refundar al partido. El partido existe, la ideología está, pero lo que necesitamos es cambiar un poco los métodos, visibilizar renovación de dirigentes, descentralizar las funciones, democracia interna fundamentalmente, que todo partido político debe tener, y yo diría también usar lo que hoy día usamos todos en la vida cotidiana, las redes, ¿no? que deben ser instrumentos de política todos los días, no solamente en campaña. Son algunos de los temas que tendremos que ver a partir del Congreso y espero que pronto el Partido Aprista esté a la altura de las circunstancias y vuelva a ser interesante para la población en otras elecciones.